Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición. Le damos gracias a Dios una vez más, dando aquí inicio a esta poderosa palabra, gloriosa y preciosa, maravillosa, porque de veras que uno se maravilla, mis hermanos, cuando uno escudriña la palabra de Dios y llega a escudriñar tantas cosas especiales y maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero decirle que a través de este tema usted puede su vida ser transformada, puede haber liberación en su casa, en su familia, ¿verdad? Y eso es lo que anhelamos, mis hermanos, liberarnos de toda esa carga espiritual que llevamos para que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de nosotros, porque recuérdese que el Señor no puede poner paño nuevo en vestidos viejos o vestidos rotos, ¿verdad? Tenemos que tener nuestras vestiduras bien fuertes, nuestras vestiduras, mis hermanos, bien puestas para que el Señor trabaje con nosotros. Amén. Así que bendecimos el santo nombre de Dios y recuérdese que cada vez que usted escucha palabra de Dios, usted es revestido del poder de Dios. Amén. El nombre del tema es los 7 beneficios de la sangre de Cristo. Usted se va a dar cuenta ahora, ¿verdad? Cómo es que uno es beneficiado con la sangre de Cristo, porque nosotros a veces no le damos el valor verdadero al poder de la sangre de Cristo. Y usted va a ver que usted va a poder vencer en todo tiempo, en todo momento, cuando usted sepa, ¿verdad? El valor que tiene la sangre de Cristo, porque a veces la mencionamos, sabemos que la sangre de Cristo tiene poder, pero a veces no le damos verdaderamente el poder que tiene la sangre de nuestro amado Jesucristo de la gloria, porque esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario no fue en vano, sino que fue para nuestra salvación. Amén. O sea que usted tiene que saber de dónde viene su salvación, del poder de la sangre de Cristo. Así que escuchemos este precioso tema y vamos a irnos a la palabra de Dios. Vamos a leer en Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje al cual dieron testimonio, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando, nos está profundizando y ahora usted va a entender a quiénes el Señor se está refiriendo en este momento, porque dice, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Un ejemplo, mis hermanos, nosotros podemos ver que todos los siervos de Dios, ¿verdad? Tanto como los patriarcas, mis hermanos, como todos aquellos siervos poderosos que Dios usó para hablarle a su pueblo, que fueron todos los profetas, los mayores, los menores, de igual manera los apóstoles, mis hermanos, y todos aquellos siervos que el Señor levantó, ¿verdad? La gente que levantó, que levantaron también a través del testimonio que ellos dieron de los apóstoles de nuestro amado Jesucristo. Mis hermanos, todos ellos, ¿verdad? Ellos no les importó que mis hermanos a ellos les dieran muerte a causa, ¿verdad? De la redención, de la bendición para el pueblo de Dios. Ellos, mis hermanos, cuando ellos decidieron, podríamos decir, tomar aquella cruz que el Señor les dijo, ¿verdad? Tomen su cruz, ¿verdad? Entonces mis hermanos, ellos la decidieron tomar, pero ellos no la dejaron tirar, sino que ellos, mis hermanos, vencieron y vencieron hasta el último momento, porque imagínense que lo más importante, que yo espero que eso sea lo suyo, lo más importante, ¿verdad? Sea, mis hermanos, su salvación, que usted no va a querer vivir como quizá más en la tierra y que usted le tenga miedo a la muerte que venga a través, mis hermanos, de que sea por amor a Dios, ¿verdad? Sino que usted de verdad anhele más esta vida terrenal que la vida
podríamos decir, ¿verdad? La eterna, porque eso es lo que nos ofrece nuestro amado Jesucristo. Si usted se da cuenta, Él, mis hermanos, sin ninguna pecado, Él fue a esa cruz y Él decidió morir ahí por cada uno de nosotros. Lo mismo los apóstoles, lo mismo, mis hermanos, si usted, ¿verdad? Por eso yo le mencionaba a los patriarcas, le mencionaba a los profetas, aquellos hombres de Dios que mis hermanos, ellos no les importaba perder la vida, pero ellos, mis hermanos, con fidelidad a Dios. Y hoy en día, mis hermanos, las iglesias, la membresía está tambaleando. ¿Por qué? Porque mis hermanos verdaderamente no nos enseñan el verdadero, podríamos decir, significado del poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántas cosas no pudiésemos nosotros hacer, mis hermanos? Pero lamentablemente a veces, pero ni siquiera con nuestra misma persona podemos, mis hermanos, lidiar con todo ese montón de espíritus inmundos que nos acechan, que nos oprimen, ¿verdad? Pero es porque verdaderamente no hemos entendido el significado de la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo no tenemos que estarla ni colocando ni mencionando, mis hermanos, en vano, sino que nosotros tenemos que entender cuándo es que la sangre de Cristo va a tener poder para liberar, sanar y también para purificar. Amén. Entonces, mire, aquí volvemos a leer, dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Entonces, ¿cómo es que la sangre de Cristo, mis hermanos, va a tener poder en mi vida? Cuando nosotros, mis hermanos, tenemos que dar testimonio en esta tierra, porque sabe que tarde o temprano, quizá, mis hermanos, muchas veces usted va a ser acechado, usted va a ser vituperado, señalado, y mis hermanos, tantas cosas que podemos vivir, pasar nosotros, donde mis hermanos, la gente a usted lo va a señalar, quizá, ¿verdad? Pero nosotros nos tenemos que mantener firmes, firmes, firmes en lo que hemos creído, en quien hemos creído, creyendo en la palabra, hablando palabra de Dios y no hablando de nuestras propias, mis hermanos, boca, sino que de la boca de Dios hay que hablar. Entonces, ahí es donde nosotros, mis hermanos, vamos a vencer. Porque mire, si leemos también en Apocalipsis desde el 10, mire, dice, luego oí en el cielo un gran clamor, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Entonces, mis hermanos, no se trata solo de que usted mencione la sangre de Cristo cuando hay acechanza, porque recuérdese que vienen tiempos, vienen momentos donde, mis hermanos, el enemigo va a hacer guerra con el mismo pueblo de Dios, pero ahí no van a haber ángeles, no va a haber, ¿verdad? Nada, ahí no va a haber ayuda, ahí nosotros mismos, dice la palabra de Dios, no va a ser con espadas, no va a ser con ejércitos, sino que con el Santo Espíritu de Dios. Si usted lee la palabra, usted la escudriña, usted sabe que, mis hermanos, cuando el Señor mismo permita que, mis hermanos, la destrucción, así como está permitiendo ya que haya destrucción en la tierra, mis hermanos, cuando Él permite todo esto, los que son librados, los que son guardados, mis hermanos, son los que tienen el sello, dice, en su frente, porque en la palabra de Dios lo dice, que el Señor, mis hermanos, cuando envía, dice, al ángel mis hermanos, de la destrucción, cuando viene a destruir, le dice, pero a los que tengan el sello, a esos no me los toques. ¿Quiénes son los que tienen el sello? Lo hemos venido viendo en otras prédicas, ¿verdad? O escuchando en otras prédicas donde dice, mis hermanos, que son aquellos que han intercedido, aquellos que se han puesto a la brecha, aquellos, mis hermanos, que no es solo su familia, ni tampoco solo deseando para su familia, no que deseamos lo mejor para otras familias. Mire qué tremendo es, mis hermanos,
cuando uno mire la juventud, mis hermanos, que se está perdiendo, con gente que dice predicar la palabra de Dios, que dice conocer el poder de Dios, y mis hermanos, y estamos viendo en la perdición que mis hermanos, imagínense que lo que más duele, que son nuestros hijos, y qué triste, mis hermanos, que a la luz de todos, ¿verdad? Se ve, mis hermanos, cómo aquella gente se está perdiendo, y la gente por andar, mis hermanos, en lo que no tienen que andar, se pierden de la bendición tan grande que el Señor nos quiere dar. Entonces, por eso aquí dice, ¿quiénes son los que van a vencer? Porque dice, ha llegado, dice la salvación, y el poder del reino de nuestro Dios ha llegado ya a la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado desde el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba día y noche. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. O sea, mis hermanos, mucha gente piensa que sus acciones, que todo lo que ha hecho, mis hermanos, sin temor de Dios, sin sabiduría de Dios, todo aquello, mis hermanos, también lo que dijo nuestra boca, porque mis hermanos, yo le digo algo a usted, Dios es fiel y Dios es verdadero. Dios nos da la oportunidad de que cada uno de nosotros, si fuimos, mis hermanos, la gente más quizá asquerosa para hablar, mis hermanos, porque quizá muchos, mis hermanos, que están oyendo el mensaje, quizá fueron muy malcriados en otro tiempo, que hablaron cosas, mis hermanos, obscenas, cosas podríamos decir en doble sentido, cosas, mis hermanos, de que también vituperaron, señalaron, no les importó. Mis hermanos nunca se pusieron a pensar, ¿estaré yo hablando la verdad? Cosas que no le constan a la gente, que ni siquiera la sabían, ni nada, mis hermanos. Abrimos nuestra boca, o a veces, mis hermanos, con dichos que nosotros podemos tener, que hay gente, mis hermanos, que tiene unos sus dichos que trae desde tiempos antiguos, y esos dichos no los dejan, aún estén en la iglesia. No hay, mis hermanos, un despertar espiritual. Mire, la gente se vive, por eso, mire cuánto se les ha predicado de que el pueblo de Dios muchos se quedaron tirados, mis hermanos, a medio desierto, ¿verdad? No porque Dios quisiera, mis hermanos, que se quedaran ni castigarlos. Dios siempre estuvo ahí, Él siempre esperando, mis hermanos, que ellos, ¿verdad? Recapacitaran, pero muchos, mis hermanos, la boca, lo que decían, fue lo que los llevó, mis hermanos, a la misma muerte, porque ellos se quejaban, ¿verdad? Ellos se quejaban, y por eso, mis hermanos, ellos no entraron, ¿verdad?, a esa tierra que Él les había prometido. Y lo mismo a nosotros, muchos no vamos a entrar, mis hermanos, a esa vida que Dios nos ha preparado, y también lo que el Señor nos ha, a través de su palabra, mis hermanos, nos ha dado esa promesa de la salvación. Pero es por lo mismo, porque nosotros mismos, mis hermanos, no hemos dado buen testimonio. Porque mire, aunque usted haya dado mal testimonio antes, pero para eso tiene su tiempo. Cuando Dios le da el tiempo a usted de la rectificación, le da el tiempo, mis hermanos, de arrepentimiento. Por eso dice, arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Porque nos tenemos que convertir a la palabra de Dios. Nadie puede decir que no tuvo la oportunidad. Todos hemos tenido la oportunidad, mis hermanos, de recapacitar. Y por eso aquí dice, han vencido a través de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo, usted la puede mencionar, usted puede hablar de la sangre de Cristo, pero porque usted, ¿verdad?, tiene un buen testimonio aquí en esta tierra. Pero miren qué mal testimonio. Imagínese usted en una iglesia, usted es una persona inconstante. ¿Sabía usted que dice que los inconstantes, los cobardes, dice, no heredarán el reino de los cielos? ¿Y cuánta gente inconstante anda, mis hermanos, para de arriba abajo? Y mis hermanos, todavía, mire, porque la gente que no escucha suficiente palabra, mis hermanos, es la gente más señaladora y más juzgona. Mire lo que está diciendo aquí la palabra. Dice, dice aquí, dice, ha llegado la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador
de nuestros hermanos. ¿Cuántos, mis hermanos? Mire, hay gente que hasta bien, mire qué tremenda la mente que tienen. Y hoy le digo algo, esas mentes, mis hermanos, esas mentes que solo están esperando en la misma iglesia la caída de los mismos siervos, porque a veces les molesta que el siervo, mis hermanos, a través de la palabra, oiga bien, no tienen temor que a través de la palabra sean, mis hermanos, aquellas personas confrontadas, porque es la palabra la que a nosotros nos confronta. Pero cuando usted siente molestia, usted siente enojo, todo lo que quizás a veces a usted siente es porque, mis hermanos, la palabra le está confrontando. Pero oiga bien, le estoy hablando de la palabra de Dios. Así como aquí está diciendo, mis hermanos, que la sangre de Cristo, ¿verdad? Nosotros vamos a vencer por medio de la sangre del Cordero, dice, y por medio del cual, dice, y por el mensaje del cual dieron testimonio. O sea, mis hermanos, si nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, no conforme a palabrerío de hombre. Por eso, tristemente, aquellos que solo les gusta palabrerío de hombre, no les gusta, mis hermanos, cuando son confrontados a través de la palabra de Dios, no que solo le gusta lo que el hombre le dice, porque sabe que el diablo conoce sus necesidades y el diablo va a llegar a usted conforme solo con lo que usted anhela y usted desea, porque si usted solo está deseando, ay, que ojalá me entiendan mi dolor, mire, va a hallar gente que le va a sobar la espalda, pero hasta ahí va a llegar, mis hermanos, cuando Dios a usted lo quiere liberar, lo quiere sanar, lo quiere sacar de esa atadura, de esa ligadura, porque usted está ligado, que todo lo que viene nos ha venido, lo malo es porque, mis hermanos, hubo algún evento que sucedió, que hicieron nuestros ancestros, mis hermanos, y también o nosotros mismos. Entonces, todo, mis hermanos, podríamos decir que es la siembra y la cosecha. Entonces, pero la gente eso no lo quiere comprender, no lo quiere entender, todo el tiempo victimizándose, y mis hermanos, y no obedecen a la palabra de Dios. Esa gente no va a poder vencer, mis hermanos. Todo aquel que se mantenga todo el tiempo criticando y señalando, y como le digo, porque, mis hermanos, dígame usted, si aquí lo único ¿por qué estamos predicando? Y aunque usted sienta confrontativa la palabra, ¿por qué le estamos hablando? Porque queremos librarle a usted del abismo. Queremos librarle a usted de que usted no, mis hermanos, de que usted sea una persona que un día esté en esa lista donde el Señor diga, mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Pero, mis hermanos, qué tremendo es que nos estemos rehusando en estos tiempos, en estos momentos, aún así cuando la familia está desarmada, está tirada, mis hermanos, porque yo se lo he dicho a usted no se conforme, porque hasta los que están en el mundo tienen mejores trabajos que los que usted dice tener, dice que busca a Dios, mis hermanos, pero la gente piensa, como tengo un buen trabajo, como tengo un buen carro, como tengo una buena casa, como vivo no sé dónde, tengo la bendición, y cree que porque es tan bueno, porque tiene tan buen comportamiento. Esa es una mentira del mismo diablo. Como le digo, miren, en el mundo, mis hermanos, muchos tienen mejores trabajos que los que usted tiene, mejores carros, mejores casas, no una, sino que no sé cuántas, mis hermanos, no tienen deudas, no tienen nada. Pero, mis hermanos, pero no tienen a Cristo, no tienen nada, porque no el día, mis hermanos, que venga los tiempos de los cuales el Señor habla en su palabra, que ya los estamos viendo, mis hermanos, todo eso no les va a servir, porque dice el Señor, ¿de qué te sirvió alcanzar todo? Si dice, perdiste tu alma. O sea, ¿por qué nos habla el Señor así, mis hermanos? Porque por eso dijo el Señor que era difícil que alguien, mis hermanos, que fuera rico, iba a poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué dijo él eso? Porque la gente que piensa que tiene, piensa que no necesita del Dios Todopoderoso. Si él, mis hermanos, él a usted le va a dar la sobreabundancia, pero no para que usted se pierda, no para que usted, mi hermano, dé mal testimonio en esta tierra, que usted les muestre a los demás que usted, ¿verdad?, cree en su propia persona, y que usted no necesita de nadie ni de hacer nada. Mis hermanos, el Señor es el que da la grandeza y es el que da el poder. Entonces, el Señor nos ha venido preparando, no para que usted tenga riquezas y grandezas. Como le digo, los mundanos también la tienen. A mí no me van a venir, mis hermanos, a pantallar de que tengo esto, que tengo lo otro, porque soy un santo. Mis hermanos, si uno sabe a veces lo que hace, mis hermanos, la gente que a veces se ha enriquecido,
y lo que hacen, ¿verdad? Detrás de las puertas. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que la gran riqueza es, mis hermanos, conocer al verdadero Dios, así como lo que estamos viendo ahorita. Es algo que, mis hermanos, el Señor nos está hablando, nos está diciendo que el que va a vencer es aquel que, mis hermanos, ha dado, dijo, y dice, por el mensaje del cual dieron testimonio y no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso alégrense cielos y ustedes que los habitan. Pero dice, de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda un poco de tiempo. O sea, mis hermanos, ¿qué está haciendo el diablo ahorita? Viendo a ver, mis hermanos, cómo él, ¿verdad? Ahorita el Señor le permitió ya, porque mis hermanos escrito estaba, el Señor nos ha venido preparando, pero nosotros no hemos querido esa preparación, porque mira, hay gente que todavía, mis hermanos, con los mismos problemas en su casa, pasa año tras año y los mismos problemas en su casa, y esperan que venga el día de no sé qué y el día que van a alcanzar esto y van a alcanzar el otro, y la situación no se arregla. Hoy le digo yo algo, vuélvase a Dios y Él se volverá a usted. Y si usted está oyendo este mensaje, usted dice, pero si yo estoy en la iglesia y yo he procurado, mis hermanos, vuélvase a Dios y Él se volverá a vosotros. Si usted tiene compromiso con Dios, el Señor se va a comprometer con usted. Pero como le digo, hay gente, mis hermanos, que nunca nada puede hacer, nada, mis hermanos. Ay, mire, a todo le ponen atención, a los chismes, a esto, al otro, aquí, allá, a las noticias le ponen más importancia, pero a lo que Dios les dice, a eso no le ponen importancia. No que lo único, mis hermanos, a veces, ¿verdad? Solo creen que con decir que Dios tenga misericordia de nosotros, con eso van a arreglar todo. Vamos a irnos a otra cita bíblica. Pero yo escribí algo aquí que yo sé que ya se los dije, pero quiero de todas maneras leérselo. Dice, ¿quiénes son ellos? Somos nosotros. ¿Cómo vamos a vencer? Con nuestro testimonio, ser fieles a nuestro Señor. A las personas que más le teme Satanás son a las que no temen entregar su vida. Sería tanto, dice, es una tontería, mis hermanos, perderse la vida eterna. Porque hay gente, mis hermanos, que a eso es lo que le teme, así como hay gente que a veces teme el vituperio, el señalamiento. Mire, todo siervo, mis hermanos, cuando Dios lo va a levantar, tiene que venir ciertas cosas y el Señor, mis hermanos, nos va a aprobar. Porque un siervo, mis hermanos, cuando no ha pasado por cosas, mis hermanos, sobre todo, oiga bien, no le estoy hablando de problemas personales, porque esos vienen a través de lo mismo que uno ha sembrado, ¿verdad? Todo eso viene. Uno de siervo lo tiene que reconocer. Yo le hablo cuando, mis hermanos, por amor a la obra de Dios, mis hermanos, cuando uno está caminando, cuando uno está sirviendo, cuando uno está haciendo mis hermanos, que su anhelo, su deseo nada más es la salvación de la gente, que la gente, mis hermanos, pueda ver la gloria de Dios con su familia. Mis hermanos, va a haber vituperio, va a haber señalamiento, como le digo, en la misma iglesia. Oiga bien, va a haber gente que nada más va a querer ver la caída porque como que mis hermanos quieren tener la razón de que se sienten tan aludidos, se sienten que los están, ¿verdad? Los están sacando de su confort y que mis hermanos que quieren cambiarle las ideas. Entonces va a haber vituperio, va a haber señalamiento, va a haber molestia, va a haber de todo, mis hermanos. Pero yo le digo algo, ¿verdad? Esta pobre gente solo perdiendo su tiempo, porque mis hermanos, el que está cubierto con la poderosa sangre de Cristo y el Señor dice que Él mira la intención del corazón y sus ojos están puestos sobre toda la tierra. Él si ve, mis hermanos, lo que aquel siervo está haciendo. Por eso, siervos de Dios, yo les digo, no teman, no teman. Ustedes tienen que mantener su testimonio conforme a la palabra de Dios, porque Dios prometió esto, nosotros tenemos que creer en esas promesas, en lo que Dios ha dicho, y no importa, mis hermanos, las palabras, todo caen a tierra, mis hermanos, y son desechas con el poder de la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que saber que el Cordero, ¿verdad? El Cordero de Dios, mis hermanos, Él dio su vida por cada uno de
de nosotros. Y si nosotros creemos en el poder de su santa sangre, mis hermanos, la sangre de Cristo es la que tiene poder para librarnos a nosotros. Entonces, ¿ya se dio cuenta usted? ¿Verdad? ¿A quién es el que más le teme Satanás? Ahora le queda bien claro. A la gente que no teme, mis hermanos, entregar su vida para el Señor. Entregar su vida no es aquello que cuando usted quiere, ¿verdad? Así como nos ha pasado a muchos, mis hermanos, que a veces la gente, ¿verdad? Hasta, ay, yo quisiera verte, que anduvieras paseando por aquí, paseando por mis hermanos. ¿Quién cree usted que se le está hablando ahí? El puro diablo a uno. Porque uno no necesita, mis hermanos, andarle diciendo a la gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor hace con uno para uno, mis hermanos? Las cosas más bellas, más preciosas. Mire, para mí lo más bello, más precioso es cuando nosotros en familia nos levantamos a predicar la palabra de Dios. Y el Señor nos ha llevado, mis hermanos, a predicar su santa y bendita palabra. Ya uno solo eso es lo que le llena. Pero hay gente, mis hermanos, que anhela esto, anhela el otro. Y mis hermanos, pero eso no lo toman en cuenta, sino que quisieran que tal vez uno les dijera, andamos de viaje por no sé dónde, andamos por viaje por no sé cuánto, y foto tras foto ahí va de subirlas y va de la gente deleitándose ahí y quizás está juzgándolo a uno, ay, lo que se puso y ni le queda y aquí y allá. Mis hermanos, no, nosotros, mis hermanos, cuando uno toma el arado, uno no puede voltear a ver atrás. Mire, no hay cosa más gratificante y más bella cuando nosotros, mis hermanos, nosotros en familia, nosotros platicamos y nos entendemos nuestro lenguaje, porque hablamos de parte de Dios y lo único que anhelamos es ver a los jóvenes, a los niños, a las familias levantadas, mis hermanos, a las familias, pero no solo, como quisiera que tengan tanto dinero. Las añadiduras vienen, pero mi trabajo es enseñarle a usted lo espiritual, enseñarle a usted, no jactarme ahí de que usted tiene aquí, que tiene allá, mis hermanos, no que sabe qué es lo que, cómo glorificamos el santo nombre de Dios, porque poca es la gente, mis hermanos, que de veras busca a Dios, sirve a Dios, cree en Dios, confía en Dios y que mis hermanos da hasta su vida, porque a veces no importando, mis hermanos, las situaciones, la gente quiere estar siempre, mis hermanos, al pie, como dicen, del cañón. Pero mis hermanos, cuando hay gente que por cualquier airecito, ya no hago esto, no hago el otro. Y mire, creen, como dicen, hoy no asistí, pero todo este mes yo voy a estar constante. ¿Usted cree que a Dios le estamos haciendo, lo estamos beneficiando con eso? No, si tal vez ese día que usted se perdió, ese día, me entiende, quizás el Señor iba a hacer algo maravilloso y grande en su vida, como lo que hace todos los días. Pero ese día era algo donde Él iba a poner, mis hermanos, las piezas que usted esperaba que las pusiera en su lugar. Pero eso, ¿quién lo va a entender? Solo aquel, mis hermanos, que ama a Dios y dice, yo todo el tiempo quiero estar a los pies de mi Señor, así como estaba María, así como le dijo David un día, más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, para David lo más importante era estar en la casa de Dios, mis hermanos, por siempre y para siempre. Entonces, alguien que tiene esa mente y piensa de esa manera es una persona, mis hermanos, que se debe a Dios. Estos son los que van a vencer. De estos son los que habla Apocalipsis 12 del 11 en adelante. Esos son los que van a vencer porque han dado testimonio. Nadie le puede decir, ¿verdad? Anda perdiendo el tiempo, anda abriendo la boca o anda en tal lugar porque le gusta esto, porque le gusta el otro, porque le gusta aquí. Entonces, mis hermanos, estos son los que van a vencer, los que se han mantenido firmes, los que no andan detrás de ellos diciéndoles qué hacer, porque el que escudriña la palabra no necesita, mis hermanos, que lo anden correteando ahí diciéndole, mire, pero de veras haga esto, haga el otro, haga aquí, haga allá. Entonces, mis hermanos, todo eso, le voy a decir algo. El Señor, Él, mis hermanos, Él va a dar coronas en aquel día, ¿verdad? Pero solo es, dice, al que venció. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a leer ahora primera de Juan 2:17. Mire lo que dice en primera de Juan. Primera de Juan 2:17. Dice la palabra de Dios,
El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dice? ¿El mundo qué? Se acaba con sus malos deseos. ¿Qué es lo que le trae a usted el mundo? Los malos deseos. Amén. Pero dice aquí, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué le dijo un día María al ángel cuando, mis hermanos, el Señor le mandó hablar? Que se haga con qué, conforme, ¿qué le dijo? A tu voluntad. ¿Por qué cree que muchos, mis hermanos, no hemos recibido lo que hemos esperado? Mis hermanos, no lo recibimos porque no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Las queremos hacer conforme a nuestros deseos de la carne. Amén. Y a veces siente, ay, mi corazón siente, mi corazón me dice, mi mente, me vino este pensamiento. Y a veces no son pensamientos de Dios ni corazonadas de Dios, porque si usted todavía tiene odios, rencores, envidias, usted todavía, ¿verdad? No ama a su prójimo y no recibe la voluntad de Dios, sino que siempre está en contra, en contra, en contra, en contra. Entonces, mis hermanos, dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. ¿Solo quiénes? Los que hacen la voluntad de Dios son los que van a permanecer para siempre. Ahora analice usted y pregúntese, ¿usted ha hecho la voluntad de Dios? Porque si usted hiciera la voluntad de Dios, todo lo que usted ha pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se le fuera dado. Amén. Entonces analicemos y cambiemos de parecer y pidámosle a Dios, Señor, quiero hacer conforme a tu voluntad. Pero cuando Dios lo ponga a hacer algo, hágalo. Dice aquí en Reina Valera también, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice también. Amén. El mundo, ¿qué dice? Va a pasar. Por eso dice, todo va a pasar, menos mi palabra. Va a haber cumplimiento. Recuérdese, cuando leemos la palabra, esa es la espada de doble filo, que viene a traspasar, ¿qué dice? El alma y el espíritu. Pero recuérdense que esta arma de doble filo es para, mis hermanos, para edificarnos, para levantarnos y para justiciarnos también. Por eso es de doble filo. Amén. Vamos a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora Éxodo 12, 21 al 23. Quiero que analicemos, mire, desde dónde, mis hermanos, la sangre de nuestro amado Rey de Reyes, porque ahí solo era una tipificación del Cordero de Dios. El Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Pero, mis hermanos, en ese momento todavía no estaba su aparición, pero ya estaba ahí su Santo Espíritu, porque recuérdense que Cristo es el Espíritu de nuestro amado Rey. Y Él, mis hermanos, siempre, ¿verdad?, nos va a mandar a que nosotros obedezcamos. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero antes de que yo siga leyendo, quiero decirle aquí, mis hermanos, a través de la palabra, dice que cuando nosotros, mis hermanos, somos personas que permanecemos en el Señor, nosotros vamos a ser personas que vamos a ser inconmovibles, o sea que nosotros no vamos a ser movidos, mis hermanos, de la plataforma que Dios nos puso, o sea, el cimiento que Dios nos puso, ahí, mis hermanos, vamos a estar. Por eso declare usted en su vida y en la vida de su familia que usted está sobre la roca que es Cristo. Yo declaro, mis hermanos, he declarado que la iglesia de Jesucristo, familia de Sion, está sobre la roca que es Cristo. Declárelo usted sobre su congregación también, declárelo sobre la membresía, declárelo sobre su familia, sobre su vida, que estamos sobre esta roca que es Cristo. Y mis hermanos, como estamos hablando palabra de Dios, el Señor va a cumplir aquello en nosotros pero déjese guiar por Él para que usted pueda ver el cumplimiento de esa palabra. Amén. Entonces dice aquí, vamos a leer en Éxodo ahora, nos vamos a ir al libro de Éxodo 12, del 21 al 23. Mire lo que dice en Éxodo 12, del 21 al 23. Dice la palabra de Dios. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua.
Oiga bien, quiero que note usted algo aquí, que no leamos solo por leer, porque la palabra de Dios nos está hablando de profundidad, nos está diciendo, aquí nos está hablando la boca de Dios y mis hermanos, aquí el Señor nos está diciendo qué hacer. Mire, dice que a quienes convocaron, a quién convocó Moisés en ese momento, a los ancianos israelitas. Estamos hablando de cabezas. Amén. Usted, madre, usted es la cabeza en su casa porque no está el esposo, usted es la cabeza, ¿verdad? También, mis hermanos, si hay esposo y esposa, el esposo es la cabeza. ¿Estará fungiendo el hombre su pastorado como debe de ser? Usted es el que dé el ejemplo, usted es el que se levanta para levantar también a su familia. Entonces, lo mismo le digo yo a usted. Si usted ve que ni el esposo no se levanta, usted se puede levantar, mujer. Amén. Así como siendo como aquella Abigail, ¿verdad? Que mis hermanos, ¿qué hizo ella? Llevó la salvación a su casa. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí estamos hablando de cabezas. Amén. Por eso dice aquí, vayan enseguida a su... Entonces dice que convocó a los ancianos de israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias. ¿Para quién era? Para sus familias. Mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel de los dos postes de las puertas y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Entonces, miren, aquí dice, primero estamos viendo que fue a las cabezas a quien les dijo. Luego les dijo que que escogieran el cordero para sus respectivas familias. Entonces tenían que escoger el cordero. Amén. Y luego les dice, ¿verdad? Que dejaran, mis hermanos, no les dijo ustedes solo dególlenlo y de ahí agarren el hisopo. El hisopo son unas ramas, mis hermanos, que existe allá en Israel, ¿verdad? Es un arbusto. Y de ahí ellos tenían que cortar las ramas, ¿verdad? Y con esas ramas ellos iban a colocar la sangre de Cristo en los dinteles, decía ahí, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, y les dijo, ¿verdad? Mójenlo la sangre recogida en la palangana. Vamos a leerlo en Reina Valera también, dice el 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en el hebrío, y dice que estará en el hebrío y úntelo en el dintel y dos postes con la sangre. O sea que, mis hermanos, aquí nos está hablando el hebrío o la palangana, nos está hablando de una vasija, o sea, un recipiente. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el recipiente? Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque en Él está su sangre, la sangre. Amén. Entonces, en este momento, si se da cuenta, no dijo de ahí de donde lo degollen, ahí agarren la sangre, solo cualquier cosa, va y van y la ponen. No, la sangre que recogieron, dice. O sea, mis hermanos, de usted depende. ¿Con qué, verdad? Porque ya se imagina, si a ellos les dijeron la sangre que recojan, o sea, lo hicieron con un cuidado especial. Amén. Entonces, mis hermanos, y de ahí la ponen, dice, con el hisopo en los dinteles. Pero también les pidió algo más, no salgan de sus casas. Y el ángel de la muerte, mis hermanos, iba a pasar nada más. Entonces, mire, dice aquí, dice, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Entonces, mis hermanos, la sangre de Cristo, como yo le decía a usted, es para empoderarnos. La sangre de Cristo es para guardarnos. Pero usted tiene que obedecer exactamente a lo que dice el Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros a veces a medias hacemos las cosas. Y sabe que hay gente, mis hermanos, que la sangre de Cristo aquí fue ordenado que se pusiera, ¿en dónde? En los dinteles de las casas.
no dijo en otro lado, en los dinteles. Así debería estar puesta la sangre de Cristo también en los dinteles de nuestro cuerpo, para que no entre, mis hermanos, la escoria a nosotros, esos malos deseos que mis hermanos, que son los que mueven al mundo entero, y a mis hermanos principalmente, le voy a decir, a los de la iglesia, porque oyendo palabra, mis hermanos, y a veces dice uno, pero si oyó tanta palabra, estuvieron bajo la misma nube, comieron el mismo pan espiritual, se les ha dado el cuidado que se les ha dado a los demás, y mis hermanos, unos toda la vida siempre pidiendo oración, siempre pidiendo, mis hermanos, ayuda, siempre pidiendo hablar y hablar y hablar, mis hermanos, quitando el tiempo, no se ponen a pensar ese tiempo que usan los siervos para estarme oyendo a mí lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque mis hermanos no pasan de lo mismo, pero porque no quieren oír la voz de Dios. Entonces, mis hermanos, no, ni eso analizan, no dicen, ese tiempo se lo pueden dar a otra persona. Mis hermanos, si así pensaran, yo le apuesto que mi Dios todopoderoso, aun cuando anduvieran todavía, ¿verdad? Ahí que no hayan ni qué hacer, Señor los ayudaría. Pero como no piensan en nadie más que en solo en ellos mismos. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta, aquí quién era el que iba, mis hermanos, cuando dice, dice, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte. Entonces, ¿quién es? El Señor. Él es el que, mis hermanos, le permite ya a esos espíritus, porque mis hermanos, escrito está. Y ahorita, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente, a veces, tal vez le voy a decir algo, que la gente se confía y dice, ahorita para mi fin de año yo anduve para arriba y para abajo, anduve aquí, y nada me pasó, ni COVID, ni nada, ni es. Dios lo está oyendo, Dios lo sabe, como diciendo, crees que estás desafiando a la muerte. Porque mis hermanos, Dios nos manda en estos tiempos que nosotros sabemos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, como hijos de Dios, como siervos de Dios. No, mis hermanos, y usted dice, ay, pero qué aburrido. Que lo único que la gente piensa, mis hermanos, solo es en que los deseos de la carne, mis hermanos, le den rienda suelta. Pero pensar en la obra de Dios, no dicen, ¿verdad? Miren, mis hermanos, qué bonito fuera que dijeran, ¿verdad? ¿Cómo no hablamos en la iglesia y que en estos días, ¿verdad? Hiciéramos un retiro para escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo no, ¿verdad? Llevamos a nuestros niños para que y los instruyan, que todo el día estén ahí oyendo palabras. No, todos salen corriendo. Mire, mis hermanos, hay en iglesias que dice que hasta cariaron a la gente, que a ver si iban a estar en sus casas y si iban a salir, entonces mejor cerraron la iglesia. ¿Cómo cree usted que vamos a andar haciendo eso los verdaderos siervos? ¿Cree usted que eso el Señor dirá, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Qué lindo. Vamos a sentir al corazón Cristo, donde mis hermanos, Él mira todo aquello. Qué triste, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a ir al primer, podríamos decir, beneficio de la sangre de Cristo. Mire, este tema es muy extenso. Yo quisiera dar aún más, pero nos extenderíamos mucho. Pero vamos a entrar al primer beneficio, que es la redención, que viene a ser por la sangre de Cristo. Y lo vamos a leer en Efesios 1:7. Efesios 1:7. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1:7. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:7. En él tenemos la redención. Dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. En él tenemos ¿qué? La redención por medio de la sangre de Cristo. Ahora ya entendió usted. Su redención, ¿por qué va a venir? ¿Verdad? Su salvación, ¿a través de qué va a ser? A través de la sangre de Cristo. Pero recuérdese que la sangre de Cristo, mis hermanos, no es inmunda.
es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, del santo, del bendito. Amén. Entonces, a través de la sangre de Cristo es que vamos a tener nuestra salvación. Pero usted viene dándose cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos demanda? Amén. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a leer Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Mire lo que dice. Primera de Pedro 1:18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, el precio de rescate que se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. O sea que, mis hermanos, nosotros, dice aquí, que nosotros ya tenemos que saber que fuimos rescatados, dice, de la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados. Ahora usted se da cuenta, hasta de eso somos librados. ¿Por el poder de qué? De la sangre de Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, que Él era, que dice, sin mancha y sin defecto. Amén. Vamos al siguiente beneficio. Beneficio número 2, la limpieza de pecado. O sea, si se da cuenta, a través de la sangre de Cristo vamos a tener ¿qué? Nuestra redención y ahora también la limpieza de pecado. Entonces estamos en primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo cuando voy a ser yo limpiado con la sangre de Cristo, no cuando usted la quiera usar. Ah, sí, yo lo cubro o la cubro con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo y así anda la gente, ¿verdad? No, ¿a quiénes son los que los limpia la sangre de Cristo? Oiga bien, a los que andamos, ¿qué dice? Pero sí. Vivimos en la luz, o sea, vivimos. Así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, ¿qué quiere decir? Que a los que tienen comunión con Él, a esos son los que son limpiados. Amén. Entonces ahí viene la limpieza de pecados. Quiero que le quede bien claro. De todo lo que venimos heredando, ¿sí o no? Y los pecados que hemos cometido. De esa manera es como los vamos a limpiar. Cuando andemos en la luz y tenemos comunión unos con otros, dice. O sea, no, si tenemos comunión con Él, vamos a tener comunión con los demás. No vamos a andar como andamos, ¿verdad? Deseándole mal a los demás. Tercer beneficio, la justificación. Leamos ahora en Romanos 5:9. Romanos 5:9. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. O sea, mis hermanos, cuando nosotros somos justificados, nosotros somos salvados, dice, ¿de qué? De la ira de Dios. Ahora yo quiero que usted entienda que justificado quiere decir que es una persona no culpable, exonerado y hecho justo. O sea que, mis hermanos, aunque estuviéramos llenos de pecados, tanto como el pecado que venimos heredando, como los que nosotros cometimos, y aquí el Señor nos está hablando de pecaditos chiquitos ni pecadotes grandes. Mire el amor tan grande de nuestro Señor. Porque ya en una parte en Apocalipsis ya leímos, ¿verdad? Mis hermanos, que nosotros vamos a vencer a aquel que ha acusado, porque sabe que Él, mis hermanos, solo acusa, pero aquí nuestro Señor tan bello, tan lindo, tan precioso y maravilloso, que nos da esa oportunidad y miren, nos las perdemos por nuestra conducta, por nuestros malos pensamientos, nuestro mal corazón que tenemos para los demás. Entonces, mis hermanos, aquí dice
que nosotros vamos a ser justificados, Él nos va a declarar no culpables, exonerados, y además de eso, ya entonces nos llamará el Señor, ¿qué? Justos. Y por eso dice que el justo por la fe va a vivir, como que nunca hubiéramos sido pecadores, nos mira Él después. Por eso dice que limpia, mis hermanos, todo de nosotros y nos deja como la blanca lana, dice, mire, pero mis hermanos, pero venimos entendiendo poco a poco, ¿verdad? ¿A quiénes son? A los que andamos en la luz, que tenemos comunión con Él. O sea, no, esto no es para todos, mis hermanos. Amén. Entonces, el cuarto beneficio. También somos santificados mediante la sangre de Cristo, porque aparte es que mis hermanos, que Él nos vea sin culpa y sin esto, pero mis hermanos, tiene que venir una santificación después. Amén. Entonces, leemos en Hebreos 12:10. Hebreos 12:10. Mire lo que dice en la palabra de Dios en Hebreos 12:10. Hebreos 12:10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien y a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Amén. Entonces, dice, mis hermanos, que nosotros, en efecto, nuestros padres nos disciplinaron por un breve tiempo. O sea que, mis hermanos, y dice que de la manera como a ellos les parecía, ¿verdad? Pero Dios, mis hermanos, lo hace para bien, a fin de que participemos de su santidad. O sea que al hijo que Él corrige, mis hermanos, ¿verdad? Ese es su hijo, al que Él corrige. Y el que se deja corregir, ¿qué va a pasar? Va a llamarlo Él santo. O sea que la santidad también, mis hermanos, no es para todos. Solo el que se deja corregir. Que se le diga a la persona, esto no se hace, lo hacía antes, pero ahora usted es más que vencedor y más que victorioso y usted va a vencer. No, pero hay gente, mis hermanos, que vencer lo que hacen es, mis hermanos, hasta reírse de los siervos de Dios por lo que les dicen, va, porque ellos piensan que porque, como le vuelvo a repetir, tienen su buen carro, su buen trabajo, están bien, más no saben, mis hermanos, que si Dios les va a volver a dar otra oportunidad o ya no, o solo mis hermanos verdaderamente ya fueron elegidos, ¿verdad? Para, yo no sé si para espada, para hambre, para muerte o para qué, porque así dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo que me lo esté sacando, sino que la palabra de Dios lo dice, y recuérdense que va a haber cumplimiento de la palabra, donde el Señor, lo hemos estado viendo a través de las prédicas, donde dice, ni aún así viniera Moisés, dice, mis hermanos, él menciona ahí también no me recuerdo quién era el otro, pero mis hermanos, es al que ungió a David, se me fue el nombre ahorita. Mis hermanos, él dice, si él viniera, dice, ¿verdad? No les oiría, ya no me hablen más, ya no me oren por este pueblo, porque dice, yo ya los deseché. Así, mis hermanos, ¿por qué? Porque el Señor también, ¿verdad? Él se cansa, mis hermanos, de estarnos revelando su palabra, hablándonos a través de su palabra, deseándonos solo el bien, y nosotros no queremos. Amén. Entonces, mire, lo que dice aquí, mis hermanos, también el otro beneficio es que Él nos da la vida. Amén. La vida misma, mis hermanos, está en la sangre. Usted tiene que saber que la vida es, la sangre es vida. Amén. Entonces, por eso Él, mis hermanos, nos da vida.
Amén. Con el poder de la sangre. Hay más poder en una gota de la sangre de Cristo que en todo el reino de Satanás. ¿Sabía usted? Y mire la gente, mis hermanos, solo dándole la honra a Satanás, solo mencionando a Satanás, siervo de Dios, que te echo fuera, que te saco, que te pateo, que te brinco y que te saco. Y aquellos gritos, mis hermanos, que le pegan a Satanás. Satanás lo único que hace es reírse de esa pobre gente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, para nosotros vencer ya nos dimos cuenta. Andemos en la luz conforme a la luz que es Cristo y dice que tenemos que tener comunión con Él. Entonces, analice usted. Analice usted, lea los evangelios, ahí dése cuenta usted de las huellas, del testimonio que dio nuestro amado Jesucristo. Por eso Él venció y venció a toda potestad, porque Él vino a dar un testimonio a la tierra. Él, mis hermanos, hablaba de lo que su padre le decía, Él obedecía a su padre, Él estaba bajo sujeción, no así como andamos nosotros a veces, como que somos cabras, mis hermanos, que lo único que hacemos es que cuando llegamos a la iglesia con nuestros todos berrinches, nuestros relinches y todo lo que hacemos, llegamos a ensuciar el agua con las patas, mis hermanos, de cabra que a veces cargamos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, somos gente que a veces no dejamos que el Señor trabaje en la vida de nosotros. Jamás llegaremos, mis hermanos, a darle el significado del poder de la sangre de Cristo. Y, mis hermanos, el otro beneficio, el 6, es la intercesión. ¿Quién es el intercesor de intercesores? Mis hermanos, también vamos a leer en Hebreos 12, 22, 24. Dice la palabra de Dios en el 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. En la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla como con más fuerza de la de Abel. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo que Jesús, el mediador, o sea, mis hermanos, por eso dice que sin nosotros, mis hermanos, sin nuestro Señor Jesucristo, Él no viene a mediar por nosotros no podemos llegar, mis hermanos, con nuestro Señor. Aquí se da cuenta que dice que el contrario, ustedes se han acercado, dice, al monte de Sión, a la nueva Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, se han acercado al Dios, el juez de todos, a través de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo es que usted se va a acercar a Dios, va a tener los ángeles a su disposición, va a tener ese cuidado especial. Mis hermanos, cuando habla de que usted se ha acercado a Sión, a la nueva Jerusalén, a las promesas de nuestro Señor. Pero ¿cuándo va a ser? Cuando usted camine a la luz de Cristo, no así como hemos caminado. Amén. Vamos ahora con la última, el último beneficio, la libertad. Él nos ha dado libertad y lo vamos a leer en Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesucristo tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Mis hermanos, ya no al lugar santo, ya no a los atrios, como decía David, sino que al lugar ¿qué? Santísimo, a través de la sangre de Cristo, cuando a mí me ha limpiado, me ha lavado, me ha purificado. Yo ya no, mis hermanos, obedezco a la palabra, obedezco a mis autoridades. Mis hermanos, soy guiado a través del Espíritu Santo. Mis hermanos, entonces, ¿qué voy a tener yo? Acceso a entrar, ¿qué? Al lugar, ¿qué? Santísimo. Ahí usted va a llevar su ofrenda de alabanza, de adoración, de exaltación. Va a ser aceptada, ¿qué? Alabanza, va a ser aceptado
aquellas ofrendas, aquello que usted le lleva al Señor, va a llegar a Él como un olor que grato, a algo que Él va a decir qué precioso, qué lindo, ¿verdad? Pero imagínese usted, mi hermano, nosotros no le damos el verdadero valor, porque si le diéramos el verdadero valor, no tuviéramos la conducta que cargamos. Porque mis hermanos, alguien que no se limpia, no se lava, no se purifica, no cree, mis hermanos, no confía en el poder de la palabra de Dios, no declara palabra de Dios, le cree más al hombre. Mis hermanos, mire toda esa gente que anda, mis hermanos, de aquí para allá y creyendo que todo lo están haciendo bien y se cierran, mis hermanos, a la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que nos quede esto claro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le bendigo a usted con toda clase de bendición, que el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, se derrame en su vida. Y yo sí le pido con todo mi corazón a mi Padre Celestial misericordia para nuestras vidas, para nuestras casas, para nuestra familia, y que en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor nos resguarde, mis hermanos, ahí, ¿verdad? Que no andemos de un lugar para otro, que siempre anhelemos estar en la casa del Señor, ¿verdad? Donde Él dijo que teníamos que estar, y que la sangre de nuestro amado Jesucristo de la gloria, al que venció a toda potestad, esté en los dinteles de su mente, sobre todo, y en los dinteles de su corazón, para que seamos tocados y redargüidos a través del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Le bendigo y muchas gracias por todos esos mensajes que usted está enviando ahorita. Sé que usted ha recibido la palabra, usted la va a poner por obra, y le clamo y le pido a mi Padre Celestial, como lo hacemos aquí en el ministerio de intercesión, clamando y orando por todos aquellos que están suscritos en el canal, por aquellos que están por suscribirse, por aquellos que son parte de la página de Facebook. Oramos para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Cristo, ¿verdad?, sea derramada en los hogares, en sus vidas, y podamos ser limpiados, lavados y purificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Le clamamos a Dios. Recuérdense que hoy a las 7 de la noche con un nuevo tema, un tema poderoso, ¿verdad?, que será también de mucha bendición y edificación para su vida. La palabra de Dios nos dice, oigan palabra de Dios para que vivan. Es por la palabra que nosotros somos limpios, mis hermanos. El día viernes nuevamente aquí a las 11:30 empieza la transmisión, mis hermanos, para que usted siga oyendo palabra de Dios. Y el día domingo a las 11:30 ahí estamos con un tema poderoso de bendición para toda su familia. Bendiciones de lo alto, que Dios lo guarde y que Dios tenga ese cuidado especial con usted y con su familia. Bendiciones.